buenas a todos, es un placer tenerlos aquí un día más en el canal de Entendiendo la Fisiología y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, una enfermedad conocida por muchos de ustedes probablemente, que son las neoplasias, conocidas coloquialmente como cáncer. La bibliografía es Oncología Clínica en su sexta edición. Entonces vamos a entender exactamente qué es el famoso cáncer, qué es lo que te decimos cuando mencionamos la enfermedad del cáncer. El cáncer no es nada más ni nada menos que un conjunto de enfermedades que se caracterizan por un crecimiento descontrolado de células anormales que invaden tejidos y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo. En el video de antineoplásicos mencionábamos que esto último se conoce como metástasis. Esto surge por alteraciones ya sea genéticas o afectaciones a las regulaciones del ciclo celular, apoptosis, reparación de ADN o diferenciación celular. En pocas palabras, el cáncer no es nada más ni nada menos que una multiplicación anormal descontrolada de células propias de nosotros que se pasan a ser células cancerosas o células oncológicas, si quieren llamarlas de esa manera. Pero siguen siendo nuestras células, o sea, siguen teniendo nuestros componentes y demás. Las diferencias que son células hiperactivas que no responden a puntos de control del ciclo celular, regulaciones apoptóticas y demás. Y pueden sufrir fallos en reparación de ADN o en la diferenciación celular. Entonces, ahora pasando a lo que viene siendo algunos términos clave que quisiera que manejaran para continuar con el video, tenemos que conocer lo que es una neoplasia maligna, que en pocas palabras es el término técnico ya más bien utilizado para referirnos a cáncer cuando estamos hablando en términos médicos. Luego se llama lo que es una oncogénesis, el proceso en el cual una célula normal pasa a ser una célula cancerosa debido a diversos cambios moleculares. Y luego se tiene la diferencia de lo que es un tumor sólido y un tumor hematológico, porque sí tenemos cánceres a nivel sólido, que son esas proliferaciones palpables, y tenemos tumores hematológicos. En el caso de los primeros, estos son los que suelen afectar órganos, pueden tener afectaciones de forma mecánica y demás, pero ya los segundos son a células sanguíneas específicamente. Ahí es donde entran las conocidas leucemias. Entonces, quiero que sepan un poco de la parte epidemiológica de la patología de esas neoplasias malignas. Saber que esto probablemente sí ya lo sepan de antemano, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. O sea, realmente son un problema serio. Teniendo una incidencia anual de 19 millones de casos nuevos, con una tasa de mortalidad anual de 10 millones de muertes, y teniendo los tipos más frecuentes siendo el cáncer de mama, de pulmón, colorectal, de próstata y de estómago. Sabiendo que esto tiene una predisposición genética muy fuerte e incluso dependiendo de tu etnia puede ser más afín a un tipo de cáncer u otro. Por ejemplo, los japoneses son muy afín al cáncer de estómago. Entonces es algo curioso. Dentro de los factores de riesgo ahí entra el consumo de tabaco, alcohol, obesidad, infecciones virales y exposición ambiental. Porque sí, infecciones virales, en el módulo de microbiología de vez en cuando mencionamos que algunas infecciones virales, por ejemplo como infección por el virus del papiloma humano, puede generar procesos oncológicos en los pacientes a raíz de mecanismos virales y demás. O incluso a raíz de inflamaciones crónicas puede esto verse. Y el estar expuesto a agentes carcinógenos que, como dato curioso, quiero que sepan algo, dentro de los métodos preventivos que veremos más adelante está el evitar componentes carcinógenos. ¿Qué pasa? Esto es algo que hoy en día es pero que muy difícil e incluso me atrevo a decir que imposible. ¿Por qué? Porque múltiples de nuestros productos del día a día contienen potenciales carcinógenos e incluso en menores medidas, claro está, los mismos productos que catalogamos como más sanos tienen componentes que a la larga pueden volverse carcinógenos. Lo que pasa es que estos productos ahora ultraprocesados, que llevan múltiples conservantes y demás, son más propensos a tener componentes carcinógenos. ¿Qué pasa? Por otro lado, también es más recurrente la presencia de cáncer porque ustedes tienen que analizar algo. En la época actual, que ya tenemos una era tecnológica con una medicina súper avanzada, todas esas enfermedades crónicas que de verdad son fuertes ahora mismo están en su auge. ¿Por qué? Porque ahora estamos llegando a las edades promedio para desarrollar esas patologías. Una de ellas puede ser el cáncer. Entonces, algo que tienen que saber que es clave es que, por ejemplo, en tiempos atrás, las causas de muerte eran enfermedades que hoy en día tienen soluciones, infecciones, cosas del estilo, y por ende las cosas han cambiado. Entonces, es parcialmente incorrecto parcialmente correcto decir que sí, actualmente hay más cáncer debido al estilo de vida, pero es parcial debido a que hay una parte que está errada ahí y no es del todo por el estilo de vida.
es sencillamente de que ahora sí estamos teniendo vidas más longevas que permiten el desarrollo de dichas patologías, porque el deterioro a nivel genético es algo normal que ocurre con el tiempo. El acortamiento de los telómeros, eso es algo que siempre se va a dar, por lo menos hasta que se llegue a encontrar una solución a eso, que es la raíz del envejecimiento. Y todos estos fallos de ADN y fallas en la replicación, los puntos de control, pueden ocurrir. Entonces es algo que quizás no eran de las principales causas de muerte y no era tan recurrente antes, porque las personas morían por otros motivos que no permitían que se llegara a ese estado. Saber que los países con ingresos bajos son los que más problemas tienen con esto. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se suele dar muy tarde, a raíz de escasez en recursos diagnósticos, y a su vez cuando es diagnosticado el tratamiento que se le da es muy limitado. Y eso entonces es malo para la persona que lo padece, porque no le quedan muchas opciones. Saber que, por ejemplo, en mujeres el cáncer que está en el top es el cáncer de mama, mientras que en hombres el que lidera es el de próstata y pulmón. Entonces vamos a conocer lo que son los tipos de cánceres. Hay varios, hay varios. No me voy a detener de explicar ejemplos de cada uno, pero sí voy a mencionar diversos tipos. Vamos con los carcinomas. Los carcinomas estamos hablando de carcinomas cuando estamos hablando de un cáncer que pertenece a células epiteliales. Ahí entra piel, mucosas o glándulas, por ende entra mama, pulmón, colon o próstata. Luego tenemos los sarcomas. Los sarcomas son cánceres de tejidos conectivos, dígase hueso, músculo o grasa. Por eso tenemos ahí osteosarcoma, liposarcoma o leiomiosarcoma. Luego tenemos las leucemias, que esa ya lo mencionamos, afectan a células sanguíneas y médula ósea. Luego tenemos los linfomas, su nombre es bastante evidente, afecta al sistema linfático. Los mielomas, que los mielomas no lo menciono aquí, pero para que sepan, los mielomas afectan lo que viene siendo la médula ósea. Ahí se me había dado el nombre, la médula ósea. Entonces, estos también son importantes, a pesar de que no están aquí contemplados. Igual forma los melanomas, ahora recordándome de estos, esto afecta a los melanocitos. Y también se tienen cánceres mixtos y los germinales. Ahora vamos con la fisiopatología del cáncer. Aunque aquí realmente no voy a profundizar tantísimo, porque quiero que conozcan realmente una fisiopatología fácil de comprender de esto. Ya si quieren abundar más, pueden ir ya a conocer tipos de cánceres específicos y sus relaciones etiológicas y demás, pero ya les digo que es algo muy complejo porque tiene mucha genética envuelta en sí. Entonces vamos con la parte de el paso a paso de cómo suele ocurrir esto. Tenemos que primero ocurre la oncogénesis, la transformación celular. Esa célula normal pasa a ser una célula cancerosa, ya sea por vía de mutaciones en protooncogenes y se activan entonces oncogenes, por vía de inactivación de métodos supresores tumorales como el gen guardián del genoma, el P53 o el retinoblastoma, por alteraciones en la capacidad de reparación de ADN, ahí entra la porción BRCA1 y 2, y también puede ser por evasión de procesos apoptóticos, por una sobreexpresión del BCL2 o PDL1. También tenemos entonces características del fenotipo maligno, que puede las características fenotípicas de dicho tumor, que puede ser autoinsuficiente en señales de crecimiento, de insensibilidad a señales proliferativas, puede evadir apoptosis, tener alto potencial replicativo o incluso ilimitado, una angiogénesis sostenida, capacidad de invadir y hacer metástasis, evadir el sistema inmune y reprogramar su uso metabólico. Y esto se conoce como efecto Warburg. Y quiero que conozcan qué es exactamente el efecto Warburg. El efecto Warburg es nada más y nada menos que un fenómeno que ocurre debido a que las células, bueno, vamos a explicar lo que hacen las células normales. Normalmente las células normales obtienen energía mediante procesos de fosforilación oxidativa. Esto ocurre en las mitocondrias, ¿verdad? ¿Qué pasa? Una célula oncológica, aún teniendo recursos suficientes para realizar esa fosforilación oxidativa, decide que es mejor optar por entonces una glucólisis anaeróbica. Esa glucólisis anaeróbica tiene como consecuencia generar lactato. Entonces eso genera otros problemas que ocurren a raíz de esto. Sin mencionar que estas células, al estar hiperactivas, consumen grandes cantidades de glucosa. O sea que van consumiendo a diestra y siniestra. Entonces, ¿qué características va a tener este efecto? Pues va a tener una alta tasa de glucólisis en presencia de oxígeno, producción lactato como subproducto, puede generar un daño o disfunción mitocondrial en células tumorales,
Y el consumo de glucosa es aproximadamente incluso 200 veces más que el que consumiría una célula normal. Luego está la parte de que esa fisiopatología, el mismo tumor genera un ambiente favorable para él. Esto genera un ambiente que incluye células inmunes, fibroblastos, vasos sanguíneos, matriz celular, y se interaccionan favoreciendo procesos inflamatorios crónicos, angiogénesis y elevación inmunológica para proteger al tumor. Entonces quiero que quizás alguno de ustedes se plantee esta pregunta. ¿Por qué si el cáncer es mitosis descontrolada es realmente un problema? Porque si pensamos, nosotros tenemos células que hacen mitosis de una forma rápida y fuerte, como los folículos pilosos, por ejemplo. O en pocas palabras, el proceso de mitosis es algo normal que ocurre en nosotros. ¿Por qué una multiplicación excesiva en nuestras células sería algo malo? Pues bueno, hay varios motivos. Primero está lo esencial, una pérdida de una regulación fisiológica. Estas células cancerosas van a ignorar paradas en el ciclo celular y van en apoptosis. Procesos los cuales son clave porque células no viables deben ser eliminadas. Entonces estas células no pasan por estos procesos de eliminación y al no pasar por esos entonces se mantienen presentes. Células que debieron haber sido eliminadas, no porque se están multiplicando de una forma descontrolada, sino porque son células que tienen fallos. Entonces esos fallos pueden perpetuarse y llevar a otras complicaciones y perder la función como tal, una célula que sea fútil. También tiene el hecho de que invaden tejidos sanos, que tejidos que no estaban mal pueden entonces verse afectados por ruptura de membranas. Y un ejemplo que quise traerles es, por ejemplo, un adenocarcinoma, donde en un adenocarcinoma del colon se puede perforar la pared intestinal y se pueden invadir vasos y generar hemorragias y sepsis. O sea, algo que, aunque sea mitosis que está ocurriendo, fíjense que puede romper incluso vasos y demás. También, como esto más bien esto aplica para los tumores sólidos, se puede tener compresión y obstrucción de diversas vías o lugares en los que se encuentren, porque al final del día son un componente físico. Entonces, tumores sólidos pueden comprimir órganos, llegando por ejemplo al cerebro y generar una hipertensión intracraneal, en el pulmón, un colapso alveolar o en vías biliares puede generar una ictericia obstructiva debido a que van a obstruir las vías biliares. También pueden tener efecto de colonización a distancia hasta la parte de la metástasis y la alteración metabólica, que ese efecto Warburg creo que quedó bien explicado y lo que puede generar. Y uno de los datos curiosos de esto es que uno de los principales signos que puede tener un paciente que tiene una neoplasia es que va a tener una pérdida abrupta de peso, sin explicación alguna. O sea, no intencional y muy fuerte. Entonces es algo característico y se debe sospechar cuando se tiene eso en la historia clínica. También la parte de la resistencia inmunológica es algo muy clave. Y aquí les había mencionado el PDL1. El PDL1, para que entiendan lo que es esto. Esto normalmente, bueno, esto se conoce, para que entiendan lo que es, como ligando de muerte programada 1. Es una proteína que lo que es clave para el sistema inmune para entonces actuar como un freno a las células T para que sean atacadas por otras. Este ligando básicamente lo que permite es evadir la apoptosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las células cancerosas? Inteligentemente sobreexpresan ese ligando y tienen ese camuflaje sobre ellas para evitar la respuesta inmune. Entonces es algo muy útil para ellas. También está la parte de que son difíciles de tratar por su imprevisibilidad y heterogeneidad, porque múltiples tumores pueden tener sus clones genéticos muy distintos, haciendo que entonces el tratamiento sea más complicado. Entonces, hablando de tratamiento, antes de pasar como tal a eso, vamos con el diagnóstico. En una evaluación clínica, como ya dije, de los principales signos de alarma diría que es la pérdida de peso, fatiga y fiebre sin explicación alguna, y un examen físico dirigido a dicha sospecha luego de esto. Luego, pasando a estudios de imagen, que son más confirmatorios, se puede hacer radiografías, ecografías, tomografías axiales computarizados o resonancias magnéticas o PET-CT. Continuando, se tiene lo que viene siendo estudios histopatológicos. Estos ya son más confirmatorios. Ahí se puede tener una biopsia para confirmación diagnóstica, inmunistoquímica o estudios moleculares. Y en estudios moleculares vamos con los marcadores tumorales, que múltiples tumores tienen marcadores específicos. Por ejemplo, en próstata se verifica el PSA, el de ovario el CA125, en colon el CA y en hígado el AFP. Luego, para el tratamiento se pueden abordar múltiples apartados. Ya en farmacología mencionamos los antineoplásicos, siendo el tratamiento farmacológico. Pero se puede tratar por cirugía si es un tumor primario y puede ser curativo incluso en estadios primarios.
Se puede tener una radioterapia, que es el uso de radiaciones ionizantes para destruir células tumorales, que, ojo, destruye también células de nosotros. Está la quimioterapia y entra todos esos fármacos que no mencioné en el video pasado. Terapias dirigidas, que actúan sobre blancos moleculares específicos de dichos tumores. Inmunoterapia, entre los anticuerpos monoclonales y demás. Terapias hormonales, esto ahí entra todos esos análogos de estrógenos, inhibidores de aromatasa, todas esas cosas que se utilizaban para el tratamiento de tumores hormonodependientes. Y ahora vamos con los procesos de prevención. Para prevenirlo de forma primaria, entiendo que es algo bastante sencillo, diría yo, porque es evitar todos esos hábitos tóxicos que realmente son evidentemente tóxicos. Fumar, siendo uno de los principales. Llevar una dieta saludable, dentro de lo mayor posible, porque ya dije que los alimentos, incluso los más saludables que podríamos catalogar, tienen componentes que podrían ser cancerosos. Y hacer ejercicio regular ayuda mucho. En formas de vacunaciones se tiene vacunar, que te van a vacunar contra patógenos que puedan generar cáncer, como el virus del papiloma humano o de Epstein-Barr. También protección solar, también contra el virus de la hepatitis B, también, por ejemplo, que era esa, realmente era ese que iba a mencionar, el virus de la hepatitis B, no sé por qué mencioné Epstein-Barr, pero el virus de la hepatitis B. La protección solar es importante, evitar la exposición a carcinógenos. Y ya de forma secundaria, entonces se tiene la detección precoz del cáncer. Ahí es donde entra toda esa prueba que indican de que a los tantos años sería bueno que te realices una mamografía, o a los tantos años sería bueno que te realices un tacto rectal, para identificar de una forma precoz si hay una neoplasia presente. Y ya luego está la forma terciaria. Aquí se evitan recaídas. Se hace un seguimiento clínico, se educa al paciente, se le da apoyo psicosocial, porque realmente sabiendo la presión que existe en la sociedad sobre lo que es padecer de cáncer, pues es algo incómodo y se necesita un apoyo psicológico. Entonces nada, eso fue todo por el video de hoy. En la próxima nos vemos con enfermedad inflamatoria intestinal. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en la próxima.